Muy bien, muchachos, buenos días a todos. Nomás para corroborar el audio. Sí, se escucha, doctor. Ok. Una pregunta, ¿dónde nos quedamos? A ver si me pueden recordar ahí en qué diapositiva nos quedamos. Sí, no. Más adelante, más atrás. Yo como que me acuerdo que nos quedamos aquí, pero no estoy seguro. A ver. Creo que sí vamos a iniciar sinapsis. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el programa. Nos queda pendiente nomás revisar algunas cuestiones morfológicas respecto a la sinapsis. Vemos la organización del tejido nervioso y por último la estructura de cada uno de los órganos. Esperemos en una hora y media más o menos estar terminando. Entonces, dentro de la estructura del tejido nervioso, pues obviamente no podemos hacer a un lado lo que son la sinapsis, ¿verdad? Pues definitivamente son los puntos de transmisión de los impulsos nerviosos entre una célula pre al sitio de la unión o posterior al sitio de la unión, ¿verdad? La transmisión de los impulsos de la sinapsis, pues definitivamente se puede dar de manera eléctrica y química, ¿verdad? Las sinapsis eléctricas, que en el caso de nosotros como especie humana no son muchas, las podemos ver en algunas regiones del tallo encefálico, en la retina, en algunas zonas de la corteza. Son uniones tipo de intersticio, ¿verdad? Obviamente la transmisión del impulso pues, es más rápido en las sinapsis eléctricas que en las sinapsis químicas, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, pues la modalidad de comunicación predominante entre las células nerviosas, pues definitivamente es la sinapsis química, ¿sí? Utilizando los neurotransmisores. Existen entonces algunos componentes que vamos a estudiar en la morfología de la sinapsis, ¿sí? Vamos a estudiar una membrana presináptica, que es la que se encarga de liberar el neurotransmisor, el sitio donde queda liberado el neurotransmisor, que se le llama hendidura sináptica, una pequeña brecha de unos 20 a 30 nanómetros, ¿sí? Y posteriormente, cuando se libera el neurotransmisor, ¿verdad? Pasa ese espacio, pasa esa hendidura sináptica, ¿sí? Posteriormente se dirige a receptores específicos, ¿verdad? Receptores relacionados a canales de iones, ¿verdad? Obviamente con control especial con compuerta. Al darse la unión del neurotransmisor con receptores específicos, pues obviamente se da la apertura de canales de iones y obviamente pues se revierte el potencial de membrana, ¿sí? De ser negativo y pues obviamente inicia el proceso de transmisión del impulso, ¿verdad? Cuando se da esa reversión del potencial de membrana, pues se origina una despolarización, ¿verdad? Y obviamente pues inicia un potencial de tipo excitador, ¿verdad? Aunque no hay que olvidar que las sinapsis también pueden llegar a ellas, ¿verdad? Estímulos, ¿sí? Que en vez de originar una despolarización, originan pues una carga más negativa, o sea, una hiperpolarización, ¿sí? Y ya son lo que se le conocen a estos estímulos como estímulos inhibidores, ¿verdad? Por morfología, ¿sí? A nivel microscópico, ultraestructural, ¿cuáles son esos tipos de uniones? Pues podemos tener uniones entre axones y dendritas, ¿verdad? La más común, ¿verdad? Axones y cuerpos neuronales e incluso axones con axones. Y eso está representado en esta figura, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, este cuerpo neuronal, como tiene en contacto directo, ¿verdad? Sí. Vean el tipo de sinapsis, ¿verdad? Axón con axón, ¿sí? Sinapsis axón con cuerpos neuronales, que son estas que chocan directamente con el cuerpo neuronal, y la clásica sinapsis axón-dendrita. Entonces, ¿qué ocurre a nivel morfológico en este sitio de unión? Pues obviamente llega el axón, llega a su parte final, se expande y esta expansión recibe el nombre de botón terminal, ¿sí? Forma como una especie de pie,
como una especie de piecito, un pedicelo ensanchado, y en ese sitio pues vamos a encontrar algunas cosas de interés. Por ejemplo, el citoplasma a la altura de este botón terminal pues va a tener muchísimas mitocondrias, ¿verdad? Las vesículas sinápticas que contienen el material de neurotransmisor pues pueden ser grandes, de 40 a 60 nanómetros. Aquí lo tenemos representado en esta figurita, vean arriba, ¿verdad? La presencia de estas vesículas, del neurotransmisor, pues abajo pues obviamente están los receptores específicos, ¿verdad? Que pues van relacionados obviamente a canales, ¿verdad? De iones, que obviamente cuando se da la activación, en el caso de un potencial excitador, pues obviamente ayuda a esa reversión del potencial de membrana, la despolarización, la entrada de sodio, ¿verdad? Pero bueno, esto ya es meramente fisiología. Ahora comparemos esta imagen, la superior del lado izquierdo con la del lado derecho, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí con el puntero sería el elemento presináptico, ¿sí? Vean cómo está ensanchado el axón. Todo esto sería el botón terminal. Estas son las vesículas del neurotransmisor, miren, con la microscopía electrónica, como se observan. Aquí señalado con el número 5, pues está lo que es la hendidura sináptica. Con el número 4, pues señala la membrana presináptica. Sería esta bandita electrodensa. Les digo, luego sigue la hendidura con el número 5 y luego con el número 6 está señalando esta bandita igual electrodensa, que sería la membrana postsináptica, y obviamente acá ya en el número 7, pues ya se está señalando todo lo que es el componente postsináptico, ¿sí? El otro sitio donde se está llevando a cabo la unión o esta sinapsis. Ahora, ¿qué se puede predecir si nosotros vemos con la microscopía electrónica una sinapsis? Ahí les va. Si yo veo una densidad postganglionar, ¿verdad?, gruesa, ¿verdad?, y una hendidura sináptica de hasta 30 nanómetros, o sea, una hendidura grandecita, se correlaciona con una sinapsis o con una respuesta de tipo excitador. Cuando yo veo una densidad sináptica postganglionar, o sea, en el componente postsináptico lo veo delgadito, la hendidura no la veo tan grande, como de unos 20 nanómetros, bueno, tomando como referencia las medidas por microscopía electrónica, pues podemos predecir que esa sinapsis correlaciona, esas características morfológicas correlaciona con una sinapsis de tipo inhibidor. Entonces, excitador, cuando la hendidura es grande, 30 nanómetros o más, y cuando está estrecha, 20 nanómetros o menos, ¿sí?, la hendidura, pues estaremos refiriéndonos a una sinapsis de tipo inhibidor. Muy importante dentro de lo que son las sinapsis, pues el involucramiento de quién, pues de los neurotransmisores, ¿verdad? Pues son obviamente moléculas de señalización, ¿verdad? Se liberan en las membranas presinápticas y obviamente activan a los receptores en las membranas postsinápticas. ¿Cómo actúan los receptores? ¿Cómo actúan los receptores a nivel de la membrana postsináptica? Pues pueden actuar directamente con receptores de iones, ¿sí? O pueden trabajar acoplados a segundos mensajeros. Pues obviamente, a los que nos referimos en este proceso de la neurotransmisión y la sinapsis, pues son a los que actúan sobre el primer mensajero, relacionados con los canales de iones. Estos son a los que se les llaman neurotransmisores. Los clásicos que conocemos, acetilcolina, GABA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquellos de los que actúan sobre un segundo mensajero, más que neurotransmisores, les llamamos neuromoduladores, ¿verdad? Neuromoduladores. Los que actúan a nivel de segundo mensajero, pues los encontramos no solo en el tejido nervioso, los encontramos dispersos en muchas células en el cuerpo humano, células que tienen una raíz nerviosa, ¿verdad?, y que ejercen control sobre algunas otras células que están en algún ambiente en específico, como en algún epitelio, en algún conducto de una glándula, ¿verdad? Pues obviamente el actuar de un segundo mensajero pues es más lento comparado con los neurotransmisores. El neurotransmisor sí va y ejerce efecto directo sobre los canales de iones, ¿verdad?, que es con lo que nos referimos con la transmisión sináptica clásica, la de los neurotransmisores. Esta es una clasificación de los neurotransmisores
Pues ustedes debieron haber revisado con el doctor Guapo a lo mejor otra clasificación diferente, ¿verdad? Existen muchas, yo nomás aquí lo menciono, ahora sí que a manera de conocimiento general. Esto no les voy a preguntar, obviamente, no va relacionado con la morfología, ¿sí? Pero no olvidemos que los neurotransmisores los pudiéramos dividir en 3 grupos: los transmisores de moléculas pequeñas, los neuropéptidos e incluso los gases. Transmisores de molécula pequeña, pues tenemos a todos los conocidos, ahora sí de base, neurotransmisores como la acetilcolina, los aminoácidos como el glutamato, la glicina, el aspartato, el GABA, ¿verdad? Las aminas biógenas, serotonina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿verdad? Transmisores de molécula pequeña. Neuropéptidos, ¿sí? En el grupo de los neuropéptidos, aquí sí podemos encontrar, ¿sí?, varios que pueden tener efecto neuromodulador, ¿verdad? Encontramos pues la familia de los opioides, las encefalinas, péptidos gastrointestinales como la sustancia P, la neurotensina, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? E incluso las hormonas que trabajan en el hipotálamo, que les digo, muchos de estos ya tienen un efecto más que neurotransmisor como neuromodulador. Los de batalla para una transmisión de un proceso sináptico, pues definitivamente son estos, ¿verdad? Los de batalla. Acetilcolina, el grupo de los aminoácidos, ¿verdad? Y también pues las aminas biógenas. Dentro de las correlaciones clínicas, pues mencionamos un trastorno relacionado con los neurotransmisores, que corresponde con un trastorno del movimiento. La corea de Huntington, ¿verdad? Es un trastorno hereditario. Ya se da inicio cuando la persona ya está en la vida adulta, ¿verdad? Tercera y cuarta décadas de la vida. La base en esta enfermedad hereditaria es la pérdida de neuronas inhibitorias que producen ácido gamma-aminobutírico, ¿verdad? Pues estas personas que tienen corea de Huntington presentan movimientos anormales, sacudidas a nivel de sus articulaciones, deterioro motor y también empiezan a desarrollar en algunos de los casos demencia. Otra enfermedad relacionada con neurotransmisores es otra enfermedad del movimiento, ¿verdad? De trastornos del movimiento, pues es el Parkinson, ¿verdad? En esta pues encontramos una asociación con una falta de dopamina en algunas neuronas. Típicamente el Parkinson se relaciona con rigidez muscular. Lo más característico del Parkinson, yo creo que alguna vez alguno de ustedes habrá conocido algún paciente, si no es que algún familiar, su temblor característico, un temblor constante, la lentitud, la bradicinesia, ¿verdad? Incluso con el paso del tiempo, las personas que tienen enfermedad de Parkinson, su cara va cambiando y van adquiriendo una fase que le dicen similar a una máscara, ¿verdad? Por esa atrofia que tiene la piel de la región facial y aparte por el involucro muscular. El temblor característico de la enfermedad de Parkinson, que algunos le llaman temblor cuentamonedas, ¿verdad? Como si estuvieran contando monedas, muy típico, ¿verdad? Esta es una enfermedad también de los neurotransmisores en donde la deficiencia está relacionada con la dopamina. ¿Ok? Otro componente importante dentro del tejido nervioso es el sistema nervioso periférico. Ya hablamos de todos los involucrados en el sistema nervioso central, todas las células, todo lo que implica la sinapsis, la mielina, axones. Ahora vamos a platicar de los troncos nerviosos que salen fuera del sistema nervioso. Y eso es a lo que se le llama sistema nervioso periférico, ¿verdad? La histología del sistema nervioso periférico es muy sencilla porque a fin de cuentas, ¿qué son? Axones. Troncos de axones no van solos, se relacionan con revestimientos de tejido conectivo y esos se encargan de darles protección, ¿verdad? Entonces, estos revestimientos del tejido conectivo, revestimientos que tiene el músculo, no sé si se han de acordar cuando llevamos platicamos de que los músculos tienen sus células, se arreglan, ¿verdad? Se pueden arreglar formando grupitos y que los grupitos se asocian para formar todo un músculo completo, ¿verdad? Todo un fascículo. Hagan de cuenta que ese patrón de arreglo es muy parecido al de los troncos axonales, al de los troncos nerviosos. No sé,
agarren hipotéticamente el nervio que ustedes quieran, no sé, el ciático, por decirlo así. El nervio ciático, un nervio de un tronco grueso, ¿verdad? De axones. Bueno, así como en el músculo, si nosotros cortamos el nervio, nos podemos dar cuenta que los axones se organizan en grupos, no sé, por decir una cantidad, en el corte transversal del nervio ciático podemos encontrar, no sé, por decir un número, 100 grupos. 100 grupos de axones y cada grupo de axón tiene, cada grupo, perdón, tiene 1000 axones. Entonces, cada grupito de axones va a formar lo que es un fascículo. Y entonces, en ese nervio tenemos, no sé, 10 o 100 fascículos y cada fascículo tiene 1000 axones. ¿Verdad? Del concepto de epimicio, perimicio y endomicio, que lo vimos en músculo. Por aquí tengo un... de cuenta que aquí estoy viendo un tronco nervioso cortal, miren, nervioso, el nervio es quiera, no sé, agarro el nervio cubital. Sí, no subimos con el ciático porque nos subimos con uno muy grandote, vámonos con uno más chiquito. No sé, el nervio cubital. Entonces, el nervio está pintado de color azul porque es un tricrómico de Masón y el nervio se pinta con una tonalidad naranja rojiza. Vean ustedes cómo el tejido conectivo le forma una envoltura y una cubierta. La cubierta de todo el nervio completo se le va a llamar epineuro, igual que en el músculo era el epimicio. El epimicio que era el equivalente a la fascia que recubren los músculos. ¿Eh? Bueno, luego este epineuro se mete dentro del tronco nervioso y lo divide en fascículos. Les digo, cada fascículo puede tener 10, 20, 30, 40 axones. El tejido que rodea a cada fascículo va a ser lo mismo que el perimicio, pero en vez de perimicio se va a llamar perineuro. Y por último, una lengüetita así bien delgadita de tejido conectivo se mete rodeando cada axón de manera individual, igual que el endomicio va a ser endoneuro. Entonces aquí está, perineuro recubre a cada fascículo, ¿verdad? El endoneuro ya es el que reviste de manera individual, ¿sí? A cada filete nervioso, a cada tronquito de axón, ¿verdad? Obviamente el endoneuro pues es el que va a ser más difícil de ver, muy difícil de ver, porque en realidad los axones son muy chiquitos y están muy apretados unos con otros, no se alcanza a percibir. Esta es una imagen del el epineuro, miren, vean el grueso tejido conectivo, azul por el tricrómico de Masón, y vean cómo el tejido se mete. Miren, les voy a señalar un fascículo, miren, este es un fascículo, miren. Todo esto es un fascículo, acá está otro fascículo, este de aquí, por ejemplo, es otro fascículo. Vean cómo se mete lo azulito del colágeno y lo separa. Este es un fascículo completito. ¿Cuántos tiene? Pues un montón. Si no es que 100, yo creo, porque cada puntito, no sé si ustedes sean perceptivos o alcanzan a ver en la imagen que se ven unos puntitos muy finitos, rojitos. Esos puntitos finitos son los axones. Pues tiene un montón. Si no es que yo creo que 100 axones o más. Bueno, el tejido conectivo a que rodea cada fascículo se le va a llamar perineuro. Y ya cuando lo rodea de manera individual a cada axón va a ser el endoneuro. Esta imagen es muy interesante, ¿verdad? Porque también es del sistema nervioso periférico, pero esta no es en un corte transversal, esta es en un corte longitudinal. ¿Cómo se observan los nervios en un corte longitudinal? Tienen un arreglo muy característico, hacen un patrón como en ondulaciones, como si fuera una serpentina, tienden a tener un corte como onduladito, nunca se ven rectos completamente, hacen ondulaciones. De hecho, aquí se puede ver la ondulación, se los estoy señalando con el láser. ¿Y qué está apuntando la flecha? Pues la flecha está apuntando algo muy interesante, que es muy difícil de ver. Por lo regular, cuando se tiñe un nervio con hematoxilina y eosina, la tinción es una tinción rosa palidona. Y lo palidón se debe, pues ¿a qué? A que en los nervios hay mucha mielina. ¿Y la mielina qué es? Grasa, lípidos. Y los lípidos no agarran bien con la técnica histológica. La flecha está señalando un nodo de Ranvier. Este es el axón, miren. Vean con el puntero, aquí les voy delimitando axón, 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 y vean cómo está recubierto de un lado y del otro por un material blanquecino que no se tiñó, esa es la mielina, pero ya vieron aquí cómo hace el chipotito, miren, ese es un nodo de Ranvier, ¿verdad? Esas imágenes caprichosas que
por ahí de repente nos encontramos en los tejidos. Obviamente, pues encontrarse algo de esto, pues está bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, aquí se los paso nomás para que lo tengan en su acervo. Vean, este es un corte como medio oblicuo. Miren, ven aquí se ve como medio longitudinal y acá se ve transversal. Cuando lo vemos transversal, los axones se van a ver como puntitos oscuros, puntitos moraditos por la hematoxilina. Y alrededor dejan un halo claro. Ese halo claro es la mielina. Dígame Dios. Dame un segundito. Bueno, anda ahorita entregando los resultados. Igual le importa, a lo mejor por ahí les va a caer un poco. Si ahorita en unos 5 minutitos, no tarda mucho ahí. Para servirles para. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí que ahora nos tocó hasta contestar el teléfono, pero bueno. Ahora bien, estos axones que les decía, pues también se clasifican el tipo de terminación nerviosa y esto guarda relación con la conducción nerviosa, ¿sí? Tomando como referencia el grosor del axón y también el grado de mielinización, ¿verdad? Su diámetro. Esto nomás hace los pasos así rápidamente, ¿verdad? Esto es meramente neurofisiología, no es tanto de histología, pero sí que conozcan, ¿verdad? Cómo las fibras, que son las que tienen diámetros de hasta 20 micras, es un diámetro muy, muy grueso, son intensamente mielinizadas y son a las fibras que se les conoce como tipo A, ¿sí? Tipo A, intensamente mielinizadas, con una velocidad de conducción de 15 a 120 metros por segundo. Ya se habrán percatado que pues obviamente su conducción es muy rápida, transmitiendo señales como el dolor agudo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes tocan algo caliente y órale, el efecto del reflejo de retirar por el dolor, temperatura, tacto, presión. Las fibras tipo C pues son todo lo contrario, son las fibras más lentas, vean el tamaño de 0.5 a 1.5 micras, la velocidad de conducción apenas de 0.5 a 2 metros por segundo, que como quieres mucho, ¿verdad? Pero no se comparan con las tipo A intensamente mielinizadas. Su transmisión se relaciona más que todo con sensación de dolor, pero como el dolor tipo crónico, como los cólicos. Ok, otro elemento importante dentro del sistema nervioso son los ganglios. ¿Qué son los ganglios a fin de cuentas? Pues los ganglios son agregados de cuerpos celulares, agregados de neuronas. La clave es que están ¿qué? Fuera del sistema nervioso central. Se llaman ganglios nerviosos. Yo les digo porque, bueno, ya cuando está uno en rotación a veces uno dice, es que los ganglios, y siempre nunca falta alguno ahí chistoso que dice, a ver, ganglio nervioso o ganglio linfático. Y tiene razón, porque a fin de cuentas, pues un ganglio nervioso son agregados de neuronas y un ganglio linfático, pues es otra cosa diferente, ¿verdad? Hay dos tipos de ganglios nerviosos, los sensoriales y los ganglios que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Esto es meramente anatomía, no me voy a detener mucho. Por ejemplo, los sensoriales se relacionan, por ejemplo, en la cabeza con los pares craneales 5, 7, 9 y 10. ¿Sí? El resto de los ganglios de tipo sensorial o sensitivo, ¿verdad? Surgen de la médula espinal y son los famosos ganglios de la raíz posterior, una cadenita de ganglios como cuentitas de collar que van hacia los lados y a la parte de atrás de la médula espinal. Eso ya ustedes ya lo conocen. Esos son los ganglios sensitivos. ¿Cómo son los ganglios sensoriales? Pues alojan cuerpos de neuronas unipolares, ¿verdad? Estas células o estas neuronas se acompañan de otro grupito de células parientes de la glía que tienen un efecto protector a estos cuerpos neuronales. Estas neuronas por lo regular son neuronas gorditas, balonoides, como pelotitas redondas, y se acompañan de estas células protectoras que se llaman células satélite. Esta es una imagen de un ganglio sensitivo.
obviamente con el tricrómico de Masón, para que vean la cubierta de su capsulita de tejido conectivo. Estos son los agregados de cuerpos neuronales. Desde aquí, desde el panorámico, ustedes pueden darse cuenta que las neuronas están bien redonditas. Miren, de hecho, aquí empiezan los troncos nerviosos. Miren, acá viene el otro tronco nervioso. Característicamente son neuronas bien redonditas, gorditas, y se asocian a unas células de estirpe glial que forman toda una vaina, una cubierta en su alrededor como protección. Estas celulitas son las que se les llaman células satélite. Ahora, ¿qué pasa con los ganglios autónomos? Los ganglios autónomos tienen una función motora. Pues obviamente, estos son un relevo importante dentro de la función del sistema nervioso autónomo. Propician la contracción del músculo liso, del corazón o excreción de glándulas. Tenemos ganglios autónomos en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático tenemos los famosos ganglios de la cadena simpática y los que van ahí alrededor de la aorta. Estas serían las cadenas ganglionares del sistema nervioso simpático. Mientras que en el parasimpático, ¿sí?, sus fibras vienen del sistema craneosacro, esto ya ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Y en el caso del sistema nervioso simpático, ¿sí?, llama la atención que los ganglios terminales o los agregados de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? En el caso de la cabeza son 4, pero los que más llaman la atención son en la región sacra, porque estos no los encontramos palpables fuera, como los demás ganglios se encuentran dentro de las vísceras, se encuentran dentro de la pared de las vísceras. Y estos pertenecen al sistema nervioso parasimpático. Esta es una imagen precisamente de estos agregados neuronales. Esta es una imagen de pared de intestino. Esta es la pared de músculo liso, miren. Pared de músculo liso, acá hay más músculo liso. Miren, esta es una neurona, otra neurona, otra neurona. Estos son los ganglios terminales de el sistema nervioso autónomo parasimpático en la pared de las vísceras, ¿verdad? Que en el caso del tubo digestivo reciben un nombre especial que se llaman plexos nerviosos de Auerbach. Sí, Auerbach, escribe. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura entonces del sistema nervioso? Ahí les va. Histología básica. La histología del sistema nervioso se divide en sustancias. Si tomamos en cuenta cada uno de los órganos, ya sea el cerebro, ya sea la médula espinal, ya sea el cerebelo, ¿sí? El tejido nervioso se compone de 2 sustancias. Sustancia blanca, sustancia gris. Punto. Aquí no hay tejido conectivo. No es como en el hígado, no es como en el intestino, que están las células del parénquima y luego aparte tienen tejido conectivo. Aquí no. El tejido nervioso simplemente tiene soporte por sus mismos elementos que lo conforman, no tiene elementos del tejido conectivo que le dan soporte. Por eso el tejido nervioso es un tejido único en la economía del cuerpo y también su consistencia es como un gel. Bueno, ahí dice semiduro, pero yo diría que más que semiduro, muy friable, ¿verdad? A lo mejor ya fijado con formol sí te torna un poquito semiduro, pero en realidad el tejido nervioso, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tomar un cerebro o una médula espinal en una autopsia, pues es un tejido que se deshace completamente, se deshace, es un gelecito. ¿Cuáles son estas 2 sustancias? Entonces, la histología básica del tejido nervioso gira alrededor de 2 sustancias. La blanca, que se compone principalmente por fibras mielinizadas. ¿Qué quiere decir? Entonces, terminaciones axonales. ¿Y qué más? Células de la glía. Esa es la blanca. Obviamente, se le llama blanca, ¿por qué? Pues porque tiene mucha mielina. Y la mielina, cuando se acumula en grandes cantidades, ese sitio o el tejido tiende a tornarse blanco brillante, ¿verdad? Mientras que la gris se gobierna porque tiene ¿qué? Cuerpos neuronales, cosa que no tiene la blanca. La blanca no tiene cuerpos neuronales, la gris sí. Obviamente tiene terminaciones nerviosas, porciones no mielinizadas de los axones o las primeras partes de los axones que empiezan a mielinizar. La cantidad de mielina que podemos encontrar en la sustancia gris es escasa. En la blanca, pues sí vamos a encontrar toda la sustancia blanca. Entonces, la diferencia aquí está, es muy importante. La sustancia gris sí tiene cuerpos neuronales, la sustancia blanca no tiene cuerpos neuronales.
Tanto uno como otro tienen células de la glía. Esta es una imagen de algunos tejidos, ¿verdad? Obviamente en vista macroscópica. Aquí vemos un cerebro en una vista inferior. Aquí se pueden ver los bulbos olfatorios, el quiasma óptico. Aquí está lo que es el tallo, cerebelo. De hecho, ahí va el tronco basilar. Miren, si ya revisaron la circulación cerebral, este es el tronquito basilar. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es fijado con formol. Véanlo en un corte. ¿Cuál es el acomodo de la sustancia gris en el cerebro? El acomodo de la sustancia gris en el cerebro es periférica. Por eso ya vieron que en la periferia el cerebro se torna con un color grisáceo. Miren, este es el acomodo de la sustancia gris. Es periférica, por eso se le llama corteza cerebral. Y en el centro, pues obviamente se ve la sustancia blanca. Yo creo que más que evidente la sustancia blanca y más que evidente el color blanquecino del cuerpo calloso. Ahora vamos a verlo en el microscopio. Si yo lo veo con hematoxilina y eosina, pues yo tengo que estar bien cerquita para poder distinguir las dos sustancias, porque así a panorámico como esta imagen que yo les pongo, pues está bien difícil, está bien grueso hacer la distinción de las dos sustancias. Requiero acercarme con el microscopio, con el 10 por, el 40 por, y si encuentro los cuerpos neuronales, ¡paz! Se acabó. Estoy viendo sustancia gris. No veo cuerpos neuronales, pues entonces es sustancia blanca. Ahora ustedes van a decir, bueno, oiga, doc, ¿y por qué nos pone esa imagen? Pues les pongo esta imagen porque lo que quiero hacerles demostrativo es el acomodo de la sustancia gris en la periferia y la blanca en el centro, pero con una técnica especial. Este es HY. Obviamente, la sustancia gris quedaría más o menos a estas alturas, miren, donde le estoy señalando con el puntero. Más o menos aquí. Entonces, y en el centro queda la sustancia blanca. Fíjense. Entonces, les voy a poner esta misma imagen con una técnica especial para mielina, para que ustedes distingan la sustancia blanca como si se queda en el centro y la gris queda con un color azul pálido porque casi no capta el colorante de la mielina, que sería el azul Uxol. Entonces, grábense esta imagen y viene la siguiente. Ya vio el cambio, ¿verdad? Ya vieron cómo la sustancia blanca sí se queda en el centro y la porción periférica se pinta con una coloración pálida, ¿sí? Entonces, esta es una técnica especial para mielina. En el centro, la sustancia blanca. Entonces, ¿qué tiene cada una de estas sustancias? Pues estas sustancias tienen, pues obviamente, los axones, tienen los cuerpos de las células, ya sean neuronas o ya sean glía. Y algo muy importante que no debemos de olvidar, y se los mencioné hace unos minutos, el tejido nervioso no tiene elementos del tejido conectivo, exclusivamente se soporta por sus mismos elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? Sus prolongaciones. Es toda una telaraña de prolongaciones, de axones, dendritas, prolongaciones de la microglía, prolongaciones de los astrocitos, los pies de los astrocitos, los tentáculos que emiten los oligodendrocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa maraña, toda esa red enmarañada, ¿sí?, recibe el nombre de neuropil. Entonces, todo el material que queda por fuera de las células nerviosas, ¿sí?, que corresponden a las mismas terminaciones de estas celulitas, van a recibir este nombre, neuropil. Vemos ya algunas imágenes. Esta es una técnica igual para mielina. La tonalidad de azul es un azul más palidón. Por fuera, pues se pueden ver las células de la glía. Estas son células de la glía. Ya si tenemos la oportunidad de pasar al laboratorio, vamos a conocerlas bien a bien. Por ejemplo, es un oligo. De acá arriba es otro oligo. La que le sigue en tamaño a las neuronas, pues vean el núcleo, aquí está. Este es un astrocito. Aquí están dos astrocitos. Y la más pequeñita, que tiene más o menos como forma de comita, yo me atrevería a decir, por ejemplo, esta de aquí, sería microglía, con un núcleo alargado. Y obviamente, pues este es el cuerpo neuronal. Aquí está lo que es el núcleo, y este es su núcleo.
Bueno, dentro del sistema nervioso central también existen agregados de cuerpos neuronales dentro de la sustancia blanca. ¿Sí? Estos agregados de cuerpos neuronales en la sustancia blanca se llaman núcleos, ¿verdad? Son núcleos y estos núcleos pues serían los equivalentes de los ganglios nerviosos, pero obviamente estos núcleos están dentro de agregados de sustancia blanca, pero dentro del sistema nervioso central. Pues yo creo que la anatomía de los núcleos, que es algo que es un coco dentro de la neuroanatomía, pues yo creo que hay algo de esto ya lo han de haber revisado, que los núcleos que están en el mesencéfalo, que los núcleos que están en el puente, que el núcleo del par craneal tal, que el núcleo de no sé qué, ¿verdad? Todos esos son agregados de cuerpos neuronales. Esta es una imagen de tallo cerebral. ¿Bien? Esto de acá, de aquí, esta parte de este lado es el cerebelo. Esa es la región del puente. Vean cómo se pueden observar algunas zonas grisáceas. Algunas zonas grisáceas. Estos son los agregados de cuerpos neuronales y es a lo que se le conoce como núcleos. Entonces, ¿cuál es la distribución de las sustancias? Pues obviamente la sustancia gris en el cerebro es periférica y eso es lo que se le llama corteza. Mientras que la sustancia blanca queda en el centro, ¿verdad? También en el cerebelo vamos a encontrar arreglo periférico de la sustancia gris. Ahorita lo vamos a ver. En la parte basal del cerebro podemos encontrar, ¿verdad? Unos acúmulos de cuerpos neuronales, ¿sí? Dentro de la sustancia blanca que reciben el nombre de ganglios basales. Son estas zonas de aquí. ¿Sí? Quedan hacia la región basal. Son grandes acúmulos de cuerpos neuronales, miren, y forman estas zonas grisáceas. Miren acá abajo. ¿Qué ocurre con la médula espinal? Pues lo contrario. La sustancia blanca es periférica y la sustancia gris se queda en el centro. La sustancia gris, ¿qué va a hacer? Va a formar una estructura en forma de H con 4 astas, 2 astas que quedan hacia adelante y 2 astas que quedan hacia atrás. En el centro de la médula espinal viaja un conductito que es el canal central de la médula espinal, revestido por epéndimo. Por ahí viaja líquido cefalorraquídeo. Y obviamente las 2 astas serían 2 astas anteriores que tienen función motora y 2 astas posteriores que tienen función sensitiva. Aquí lo tenemos en la imagen, una técnica especial para mielina. Vean cómo la H se pinta más pálida, un azul pálidón porque no es tanta la mielina que hay aquí, pero vean la periferia de la sustancia blanca, con una coloración intensamente azul. Estas serían las astas posteriores, sensitivas, y estas serían las astas anteriores, motoras, que son más anchas, más grandes. Aquí va el canal central de la médula espinal. Aquí tenemos una imagen con hematoxilina y eosina. Aquí están los cuerpos neuronales de las astas anteriores. Una característica de las astas anteriores es que tiene cuerpos neuronales muy grandes, que son neuronas motoras. Y no se les olvide, por fuera vamos a encontrar la glía y todo lo que está por fuera de las células de la glía, todo este material rosita, corresponde con el neurópilo. No se les olvide el neurópilo. Otro elemento importante dentro del tejido nervioso pues son las meninges, ¿verdad? Pues son recubrimientos de tejido conectivo que envuelven al cerebro, que envuelven a la médula espinal. ¿Cuáles son estas 3 regiones de interés de las meninges? Rápidamente, la más externa, que es continuación con el hueso, dura madre, la capa intermedia, que sería la aracnoides, y la capa más interna adherida al cerebro, ¿sí? Y a la médula espinal, que se le llama pia madre. Aquí lo tenemos, vean, está la superficie del cuero cabelludo, la tabla ósea de cráneo, ¿verdad? Y vean aquí, la dura madre sería la primera capita posterior a lo que es la tabla ósea de cráneo. Aquí en color azul, la aracnoides, que forma un espacio especial que se le llama espacio subaracnoideo. ¿Qué viaja por el espacio subaracnoideo? Pues el líquido cefalorraquídeo y lo cruzan un montón de vasos sanguíneos. Y por último, esta membranita blanquita que se ve pegada a la superficie del cerebro, que sigue todos sus bordes, sus circunvoluciones, que sería la pia madre. Entonces, la dura madre se compone de un tejido conectivo denso, ¿sí? Esta sí. Las meninges sí tienen mucho tejido conectivo, tienen mucho colágeno, ¿eh?
y tiene dos regiones. Una que se le llama duramadre pedrióstica, ¿sí? Que queda, pues obviamente, pues prácticamente queda adherida a la superficie interna del hueso, a la tabla ósea del cráneo. Y la duramadre meningia, ¿sí? Esta duramadre meningia, ¿verdad? Que es la que queda adherida hacia la región de las meninges, pues se compone por muchísimos fibroblastos especiales, ¿sí? Estos fibroblastos especiales, que también les llaman células meningoteliales, ¿verdad? Son células con un citoplasma oscuro y suelen tener procesos citoplásmicos alargados. Aquí está. Vean, las células meningoteliales son células alargadas, son fibroblastos especiales. Aquí está lo que es el colágeno, tejido conectivo. Incluso aquí se puede ver un acúmulo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la duramadre a nivel de la médula espinal? En el caso de la médula espinal, la duramadre se le llama duramadre raquídea, no se adhiere a las paredes del conducto vertebral. Aquí podemos encontrar en esta duramadre el famoso espacio epidural, ¿sí? Aquí está, entre la duramadre y las paredes óseas, ¿sí? Que está ocupado por grasita, que le sirve de colchón, y también por múltiples plexos venosos. Luego tenemos de la duramadre vienen la aracnoides. La aracnoides es una capa avascular, pero chistosamente y curiosamente atravesada por vasos sanguíneos, ¿verdad? Esta se nutre por difusión de las demás capas, principalmente de la dura, ¿verdad? Pero en realidad el propio tejido de la aracnoides no tiene vasos, ¿verdad? Es una capa intermedia, tiene fibroblastos, ¿verdad? Componentes de colágeno y fibras elásticas. Tiene dos regiones de interés. Una primera región que está pegada a la duramadre, que es como si formara un techo. Algunos le llaman el techo del aracnoides. Y una segunda, que es una región profunda, que forma una telaraña y un montón de cavidades y espacios por donde entra el líquido cefalorraquídeo, a lo que le llaman trabéculas aracnoideas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en una imagen, ¿verdad? Estas trabéculas aracnoideas pues dejan entrevisto lo que es el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Por donde viaja el líquido cefalorraquídeo y por donde cruzan vasos sanguíneos, ¿verdad? Entre la duramadre y el aracnoides se encuentra un espacio virtual que se le llama espacio subdural. Ya ustedes en la parte clínica, cuando revisen los traumatismos craneales, pues bueno, ya les habrán de reubicar y reconocer muy bien este espacio subdural, en el caso, por ejemplo, de los hematomas, ¿verdad? Esta es una imagen. Esta es la primera parte del aracnoides, aquí está en color anaranjado. Este sería el techo. Miren. Y en la otra parte es el que forma las trabéculas. Este sería el espacio subaracnoideo. Por aquí viaja líquido cefalorraquídeo. Ven incluso aquí un vasito como va dando la vuelta. Y la pia madre que está en color azul morado. Estas ya son imágenes reales. Aquí está el techo. Este sería el techo del aracnoides, miren. Y vean cómo se emiten. Estas son las trabeculitas, miren. Aquí andan unas trabeculitas. De hecho, aquí va un vaso sanguíneo bien grandote cortado de manera transversal. Otros dos chiquitos. ¿Eh? Acá estaría lo que es el cerebro. Pues obviamente la pia madre sería esta membranita delgadita que va a esta altura. Esto de aquí, que se ve como espacio, pues es el espacio subaracnoideo. De hecho, aquí está, SAS, espacio subaracnoideo. Obviamente este espacio, pues está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y por último, la capa más interna, que es la pía, ¿verdad? Pues se relaciona íntimamente con el tejido cerebral, sigue todos sus contornos. También tiene una capa delgada de fibroblastos aplanados. Otro componente en el tejido nervioso, pues es la barrera hematoencefálica. No olvidemos que la barrera hematoencefálica es una barrera altamente selectiva, no cualquier cosa la puede cruzar, bueno, en su mayoría, ¿verdad? Pero aunque muchos sustancias o medicamentos psicotrópicos pues sí la cruzan con facilidad, ¿verdad? Pero en general es muy selectiva para permitir el paso de sustancias, ¿verdad? La barrera hematoencefálica pues la conforman las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos que hay en el tejido nervioso son vasos sanguíneos especiales que se llaman capilares continuos. Aquí está, las mismas células endoteliales forman fuertes uniones oclusivas
para mantenerse bien apretadas una con otra y no permitir que nada se mueva entre ellas. ¿Sí? Poseen pocas vesículas pinocíticas, ¿sí? Y casi todo el tránsito en las vesículas, en el caso de las células endoteliales, está regida por transporte mediado por receptor, con el objetivo de evitar de cualquier cosa cruce esta barrera. Aquí está. Capilares del sistema nervioso central, tienen membranas basales bien definidas, incluso están reforzados por los piecitos, ¿sí? Por los tentáculos que emiten los astrocitos, ¿verdad? Que son los procesos podálicos, y en conjunto la pared del vaso sanguíneo con su membrana basal continua y los pies de los astrocitos forman un concepto que se le llama glía limitante, en donde la misma glía ayuda a contribuir con los límites de la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es la estructura, ¿verdad?, del aracnoides. Este sería el techo del aracnoides. Miren, vean aquí las trabeculitas que nos forman, ¿sí?, las cavidades del espacio subaracnoideo. Aquí va el líquido cefalorraquídeo. De hecho, aquí hubo un vasito sanguíneo entrando, miren. Esto es lo que es el cerebro. De hecho, aquí se ve desprendida, de hecho aquí está señalada con la P, lo que es la piema, desprendida del cerebro. Pero vean cómo penetran los vasos sanguíneos, ¿sí? Otro elemento importante en el tejido nervioso son los plexos coroideos. Se componen por repliegues de la pía madre dentro de las cavidades ventriculares en el cerebro. Se encargan de producir líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos se revisten por un epitelio de superficie cúbico simple, y este epitelio cúbico simple descansa sobre un estroma rico en vasos sanguíneos. Los plexos coroideos son muy vascularizados. De hecho, ya si alguno de ustedes tiene la oportunidad en algún futuro de ver una autopsia, cuando se secciona el cerebro y se puede ver, por ejemplo, tercer y cuarto ventrículo, se ve, pero llenos brillan de color rojo de tan vascularizados que están, ¿verdad? Un epitelio cúbico simple. Aquí lo tenemos en un acercamiento, en el epitelio de superficie, las células ependimarias, los vasos sanguíneos en ese estroma, el cual están por debajo de ellas, ¿verdad? Y este sería, pues obviamente, el espacio donde están los plexos coroideos. Les digo, los componentes suelen verse hasta ramificados, forman tentáculos como deditos, ¿verdad? ¿Sí? La producción de líquido cefalorraquídeo a un ritmo de 14 a 36 mililitros por hora, Se sabe que posee pocas proteínas, pero tiene abundantes iones, ¿sí?, sodio, potasio y cloro, y obviamente pues es importantísimo en el metabolismo cerebral, y también sirve el líquido cefalorraquídeo como amortiguador. Ya para recapitular, sustancia gris en el cerebro, no se les olvide, es periférica, y la sustancia blanca queda en el centro. Las famosas 6 capas, que a muchos les encanta preguntar cuáles son las 6 capas que se organiza la sustancia gris, las cuales solo podemos ver con técnicas especiales. Si nosotros agarramos un corte de cerebro, y usted me dice, oye, por ejemplo, vamos a ir al laboratorio, ¿dónde veo cada una de estas capas? Con hematoxilina y eosina no es posible. Requerimos de otras técnicas especiales para separar y poder ver bien cada uno de estos elementos. Obviamente, la capa más evidente de las que van a poder ver aquí, bueno, primero por lógica, pues la molecular, porque es la primerita, de afuera hacia adentro. Y las piramidales son las que van a poder ver, porque las piramidales se componen por neuronas grandes, neuronas piramidales, ¿sí? Entonces sería molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, y la capa multiforme, que ya sería el grupo de neuronas adyacentes a la sustancia blanca. Entonces, la primera de las capas de afuera hacia adentro sería la capa molecular. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta es una imagen de sustancia gris. Por fuera están todas las células de la glía. No se les olviden que el ambiente que queda por fuera de las células se le llama neurópilo, y este es un cuerpo neuronal. Esta sería sustancia blanca. Vean cómo en la sustancia blanca no tengo neuronas, no puedo ver cuerpos piramidales, solamente glía y neurópilo.
Otra imagen de sustancia blanca, esta con hematoxilina y eosina. Solamente veo glía y por fuera neurópila. ¿Cuál es la organización del cerebelo? La sustancia gris en el cerebelo es periférica y se le llama corteza cerebelosa. En esta sí podemos encontrar tres capas muy importantes que nosotros podemos distinguir con el microscopio y con hematoxilina y eosina. Si primero Dios se da la oportunidad de que vayamos en el laboratorio, pues el corte de cerebelo que tenemos ahí en la universidad, pues está bien bonito, ¿verdad? Es un corte especial, bien padre, ¿verdad? De afuera hacia adentro, la sustancia gris, número 1, capa molecular. Número 2, capa de células de Purkinje. Y número 3, capa granular. ¿Cómo se ven? Ahí les va. La capa molecular es la que está inmediatamente por abajo de las meninges. Tiene un grupito de células que se llaman células estelares y todas las dendritas de las células de Purkinje, otro grupito de células que se les llaman en canasta, ¿verdad? La capa molecular con hematoxilina y eosina se ve pálida, se ve poco celular, tiene pocas celulitas, ¿verdad? Y de un color rosa pálido. La capa de Purkinje es solamente una capita de una hilera de células de Purkinje. La célula de Purkinje es una neurona muy grande, ¿verdad? Una neurona inhibidora, que forma una hilerita, ¿sí? Pero esta capa se puede ver desde el panorámico, porque las neuronas de Purkinje son muy, muy grandes. Más de 50 micras, yo creo, han de medir aproximadamente, porque son visibles desde el panorámico. Y por dentro de la capa de Purkinje, pues va a estar la capa granular. Vean, aquí está la capa de Purkinje, es la única neurona que envía información hacia el exterior y es una neurona inhibitoria que utiliza GABA. La capa profunda, les digo, es la capa granulosa. La capa granulosa es todo lo contrario a la molecular. Esta sí es bien, bien celular. Y las células que la conforman son células que se llaman granulosas, ¿verdad? Entonces, la capa profunda o la capa granulosa es la que va a estar adyacente a la sustancia blanca y va a ser muy celular, se va a pintar muy, muy morada porque va a haber muchos cuerpos celulares. Vamos a irlo viendo en las imágenes. Aquí está. Esta sería la capa molecular. Entonces, aquí estarían las meninges. Esta sería la capa molecular. Desde aquí, que estoy viendo el panorámico, ya estoy viendo las de Purkinje. Esta es la hilerita de células de Purkinje. Y les digo, yo estoy viendo esta imagen con 4 por 40 aumentos totales. ¿Qué quiere decir? Bien poquito. Pero desde aquí yo ya puedo ver los cuerpos de las neuronas de Purkinje. Y esta sería obviamente la capa granular, es muy celular, muy morada, y la sustancia blanca queda en el centro. Tenemos otra. Acá estaría la molecular hacia arriba. Estas son las células de Purkinje, son grandes neuronas piramidales inhibitorias. Y acá empieza la capa granular, que les digo que es muy celular. Las células granulares de esta capa son células redonditas, muy uniformes, pero muy, muy celular. Nuevamente, acá estaría la molecular de este lado, aquí está una neurona de Purkinje, esta sería la capa granular, y acá está la sustancia blanca, miren, sustancia blanca de este lado. Bueno, no hay como ir al laboratorio, ¿verdad? Ya si se da la oportunidad, pues esto lo van a poder ver más padre todavía en vivo y a todo. Esta es con una técnica especial, con sales de oro, ¿vean? Neuronas de Purkinje bonitas que se ven, ¿verdad? Aquí estaría la capa molecular, acá estaría la capa granular. Y por último, un concepto relacionado con el tejido nervioso es el proceso de regeneración nerviosa. Fíjense bien. A diferencia de las células de la glía sí tienen regeneración, ¿sí? Si ocurre daño en el tejido nervioso, la glía sí se puede regenerar. Las células nerviosas no tienen esa capacidad, ¿verdad? Lo único que sí pudiera regenerarse de la célula nerviosa, si el cuerpo no se daña, son sus prolongaciones, pero hasta cierto punto. Y me refiero al sistema nervioso periférico. Cuando ocurre una lesión o un daño en el tronco de un axón, ocurren una serie de fenómenos que se le llaman reacción del axón. Esto lo vemos muy común, por ejemplo, en reacciones a traumatismos, ¿verdad? ¿Y dónde se presentan estas reacciones del axón? En 3 sitios. En el punto de la lesión, que es el cambio local, en el punto que está distante al sitio de la lesión, que se les llaman cambios anterógrados,
y en punto proximal al sitio del daño, que se le llaman cambios retrógrados. Son los 3 sitios en donde se presenta la reacción del axón. Cuando aquí tenemos el ejemplo relacionado con un traumatismo. En el área local, durante el daño, pues los axones seccionados, ¿verdad? Cortados, se retraen, se encogen, tienden a alejarse uno a otro de los extremos, ¿verdad? Se da una infiltración por células mononucleares. Los macrófagos, obviamente son los principales, llegan y empiezan a fagocitar todos los desechos del punto de destrucción. Llegan fibroblastos porque son parte del proceso cicatrizal y empiezan a secretar citocinas y factores de crecimiento. Aquí está, vean en una imagen el sitio de la lesión, vean la llegada de macrófagos y empiezan a fagocitar esa parte del axón que tuvo destrucción, ¿verdad? Así que se lesionó. En la reacción anterógrada, ¿verdad? O sea, en la parte distal, al pasar una semana del daño, el axón distal se degenera. Este proceso de degeneración se le llama degeneración valeriana o guayeriana, como se escribe, y se da un proceso de desintegración del axón y la mielina. Posterior a esta desintegración del axón, ¿sí? Se da una proliferación de las células de Schwann. Permítanme un segundo. Oh, sí, no, no alcancé con esto. Sí, no, ¿qué me quedé? No sé. Si no, ahorita en otra vez. Entonces, les decía, la reacción anterógrada, ¿sí? Se da un proceso de degeneración de la parte final del axón, la parte más distal, eso se le llama degeneración walleriana. Posterior a este proceso de degeneración se da una proliferación de células de Schwann, ahí, vean, aquí es donde se da la degeneración walleriana y empieza a haber toda una proliferación de células de Schwann en ese sitio. ¿Eh? En la porción proximal del axón, ¿verdad? Se da también un proceso de degeneración posteriormente seguido por el brote de un nuevo muñón, un muñoncito de axón nuevo, ¿sí? Se da el proceso de regeneración y el crecimiento lo dirigen ¿quién? Las células de Schwann. Entonces las células de Schwann son muy importantes en el proceso de regeneración axonal, les digo, porque le siguen ese caminito al nuevo muñoncito, ¿verdad? También el cuerpo neuronal sufre cambios, ¿verdad? Pues obviamente pues tiene que activarse la neurona, ¿verdad? Tiene que regenerarse. Hay un proceso de hipertrofia, ¿verdad? Del cuerpo neuronal. Hay una dispersión de la sustancia de Nissl. A todos estos fenómenos que ocurren en el pericardio se le llama cromatolisis. Aquí está, surgen varios brotes axonales del muñón remanente, ¿verdad? Pues estos van creciendo hacia adentro de lo que es el tronco nervioso, se van guiando por las células de Schwann, se empieza a elaborar mielina y el proceso de regeneración, pues más o menos cursa a una velocidad de 3 a 4 milímetros por día. Otro evento importante dentro de la regeneración nerviosa es un evento que se le llama degeneración transneuronal, ¿verdad? La degeneración transneuronal no es más que la muerte o atrofia de neuronas que estaban relacionadas con otra neurona, ¿verdad? Que sufrió muerte celular. Esto nos hacemos referencia a lo mejor con algún núcleo o alguna zona del cerebro que tuvo un evento de un infarto, ¿verdad? Ahí surge una cicatriz de tejido glial que se llama cicatriz glial. Y si había otras neuronas que dependían del funcionamiento de esas neuronas que originalmente murieron, pues también mueren o se atrofian. Eso se le llama degeneración transneuronal. Y no olvidemos que cuando se presenta una lesión en el sistema nervioso o se hace un infarto, ¿sí? No hay regeneración de las células nerviosas, las neuronas ya no se recuperan. Lo único que sí tiene un proceso de recuperación son las células de la glía. Por ejemplo, las células de la microglía son las que se encargan de fagocitar pues, todo lo que ya se murió en ese espacio necrosado, en ese espacio infartado, ¿verdad? Y pues prolifera las células de la glía, proliferan astrocitos y forman un tejido de aspecto cicatrizal astrocítico que se le llama cicatriz glial. Dudas.
Creo que no, Pues ya. doctor. No, Ok. doctor. Ok, a ver, a los jefes de grupo, ¿qué les dijeron de las actividades de laboratorio, de las actividades que implican los laboratorios con la maestra Alicia y todo eso? ¿Qué saben o qué les ha dicho la coordinación? Si hay, no hay, ¿qué onda? ¿Nos deja o nos deja el Delta? No les han dicho nada entonces. Pero ya, a ver. Creo que no, doctor. ¿Ya han tenido laboratorio con algún otro docente? No, doctor, no hemos tenido laboratorios. Ok, entonces desde que empezó la pandemia, ustedes no han tenido laboratorios todavía. No, doctor. Bueno, pues entonces déjenme, pues yo estoy con que vamos a revisar eso con una junta, porque pues obviamente la encargada y ahora sí que la que tiene el voz y voto ahí importante, bueno, aparte de la doctora Irma como coordinador, como directora y el maestro Escalante, pero también está la maestra Alicia, que es la encargada de los laboratorios, entonces pues vamos a ver qué podemos hacer. Una pregunta, ¿cuándo se acaba el módulo? Doctor, perdón, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estamos teniendo problemas de conexión aquí en la escuela. A ver, ¿sí me escuchan ahorita? Sí, dígame. Bueno. Les digo que pues déjenme lo reviso con la coordinación y con ya es con la doctora Irma, el maestro Escalante, y con la maestra Alicia, que es la encargada de los laboratorios. Vamos a hacer una juntita por ahí y a ver qué acuerdo llegamos. Ahora viene una pregunta. ¿Cuándo se acaba el módulo? Ok. Permítame un momento. La primera semana de octubre. El 10. El El 10 10. es el examen final, doctor. Ok, bueno, pues tenemos tiempo. Mande, todavía. doctor. Ok, no, pues les digo que tenemos tiempo porque pues también tenemos que ir viendo cómo reacciona esto de la pandemia. Ahorita pues estamos en una etapa donde estamos en la tercera ola, está habiendo incremento de casos. Pues les digo, yo estoy en el Seguro Social, estamos teniendo movimiento, está habiendo más internamientos. Obviamente no como lo que pasó en febrero ni a finales de enero, pues claro que no, ¿verdad? Pero sí se está haciendo notar el incremento de los casos. Y bueno, más porque muchos de ustedes pues apenas van a entrar en el grupo de los que se van a vacunar, no están vacunados. Entonces, pues eso también pudiera ser un factor en contra para que pudiéramos reunirnos. Lo bueno es que tenemos todavía un mes y medio de módulo, un poquito más. Entonces, todavía nos queda todo septiembre. Entonces, déjenme, yo lo platico con la coordinación, la maestra Alicia, y ya más adelante, pues esperemos que termine agosto primero, y a ver si acabando agosto se apaciguan las aguas. Y y si las cosas lo permiten, pues podemos agendar unos laboratorios. A mí se me ocurría, igual si se llegasen a agendar, aunque ya la pandemia que por azar del destino todo baje, se preste a que podamos vernos, pues manejarlo ahora sí que quien quiera, ¿verdad? Para tampoco obligarlos porque no están vacunados. Quien quisiera, tuviera el interés, pues vernos en el laboratorio y ver algunos de los materiales, ¿verdad? Que hay ahí de este manera. Son materiales muy interesantes, pero bueno, vamos a esperarnos. Entonces, déjenme, yo lo reviso con la coordinación, con los maestros, y vamos a esperarnos ahorita que pase agosto y a ver si para septiembre hay manera, ¿verdad? Y en dado caso que no, digan. Una disculpa. Sobre las prácticas del laboratorio, dijeron que sí se podía, pero Creo que se le cortó en el momento, no sé si los demás la escucharon a su compañera, como que se le entrecortó la voz. A ver otra vez. ¿Se escucha o no se escucha?
Sí lo escuchamos a usted, pero creo que sí se le cortó a nuestra compañera. A ver, otra vez a su compañera, le cedemos la palabra. Es que se le cortó, ¿eh? A ver. ¿Ahora sí me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Es que le comentaba que sobre las prácticas nos dijeron que sí se pueden, pero en grupos muy pequeños, como de 8, Ok. ¿Cuántos son ustedes? 83. Ok. Perfecto. Bueno. Déjeme, yo como quiera lo platico con la coordinación bien para estar en el mismo canal. Y ustedes llevan el manual de colorear, ¿verdad? Sí, nos lo Sí. pidieron, Pato. Sí, bueno. Déjenme reviso a ver qué podemos hacer en relación a eso, vernos, porque en realidad lo demás es muy sencillo. Pues, de pasarles fotos o pasarles las imágenes, pues eso cualquiera, ¿verdad? Aquí el detalle es